Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera reunión científica del año, con asuntos centrados, doctor Iceta. Buenas tardes. Bueno, recordamos el Congreso Argentino e Internacional de Mastología a realizarse del 1 al 3 de septiembre de este año en el Hotel Sheraton. Bueno, a continuación... Acá. ¿Pasó? Sí. Lo pasé. Okay. A continuación, acreditación Unidad de Mastología del Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe, CEMAFE. Miembros titulares y acreditados en mastología: la doctora Ferreira, la doctora Frascaroli, el doctor Gerchunov, el doctor Pasadore Montalvo, y como miembro adherente, el doctor Arias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las comunicaciones. La primera de ellas es sarcoma de mama, experiencia en el Instituto Oncológico Ángel H. Roffo, de los doctores Ursino, Ipiña, Azar, Berman, Mansilla, Armanasco, Lai, Caballero, Alba Pose, Sturla y González. Doctor. Buenas tardes a todos, soy el doctor Ursino Hernán, médico de staff del Instituto Oncológico Roffo. Voy a presentar el trabajo que realizamos titulado Sarcoma de mama, experiencia en el Instituto Oncológico Ángel Roffo. Ahí está. Bueno, como a forma de introducción, Berg y sus colaboradores fue uno de los primeros autores que definieron el sarcoma de mama, definiéndolo como una lesión en el 62, como un tumor de tipo mesenquimático, con componentes de tipos mixoides, fibrosos, adiposos. Esta definición después fue completada por otros autores más adelante, e incluso hubo discrepancias de qué entidades se consideraban un sarcoma de mama y cuáles no, justamente porque se trata de una lesión muy heterogénea. Es una entidad de mayor frecuencia entre la quinta y la sexta década, según la bibliografía. Es una neoplasia que realmente es muy rara, representa el 5% de los sarcomas únicamente. Ya los sarcomas de por sí es una neoplasia rara y, como bien sabemos, su localización más frecuente es el miembro inferior. Y en la mama específicamente, que es lo que nos compete, representa al 1% de la patología maligna de la mama. Cuando uno revisa la bibliografía internacional, nacional, uno lo que encuentra publicaciones en la cual la incidencia representa 17 casos de mujeres por millón y 400 casos por 10 millones de mujeres. Entonces, esto es una breve reseña en la cual, por ejemplo, artículos mediamente actuales de 2016, en la cual se basa en la base epidemiológica del SER, que todos conocemos. Fíjense de que toma un periodo del año 73 al 2012, con un N de 785 pacientes. Un segundo artículo de la Mayo Clinic, presentado en el 2004, que presenta un periodo de tiempo del 2010 al 2000, con 25 casos confirmados. Del 2006, un artículo de Túnez con 30 casos que presenta un periodo de 2004 al 2013, y así infinidad. En el 2015 otro artículo de 35 años de experiencia en una única institución con 42 pacientes, un estudio multicéntrico presentado en el 2007 que involucraba un periodo desde 1976 hasta el 2002 con 103 casos publicados. Y siempre, como acá les estoy mostrando, fueron todos estudios retrospectivos, series grandes en un periodo realmente muy prolongado. No existe ningún tipo de ensayo clínico ni tampoco estudio prospectivo por la rareza del tumor, y verdaderamente cuando uno después quiere comparar todas estas publicaciones, inclusive cuando a mí me pasó que quería comparar mi trabajo con las publicaciones, es difícil porque tanto las terapéuticas no cambiaron realmente, pero sí, por ejemplo, la estadificación y la forma, la caracterización y qué tumor se consideraba un sarcoma de mama y cuáles no, como por ejemplo los sarcomas filoides o los carcinosarcomas, que hoy en día no se consideran dentro de la definición.
Entonces, creo que sí, teniendo en cuenta este dato, también hay que tener en cuenta de que todos estos estudios, que son con periodos muy largos, se basaron en estadificaciones que fueron cambiando y que son la estadificación que se utiliza es completamente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en los tumores de tipo epiteliales en nuestro consultorio. ¿Cuáles son las principales diferencias? El tamaño del tumor: se considera un T1 un tumor de 5 centímetros o menor, un T2 con un tumor de 5 a 10 centímetros, un T3 de 10 a 15 y un T4 mayor a 15. Esto habla de que verdaderamente la presentación de las lesiones son tumores grandes. Otro factor importante es el N. Antiguamente el N1, o el compromiso ganglionar, significaba que el paciente se caracterizaba dentro de un estadio 3. Actualmente, en la última modificación que se realizó, un N positivo directamente ingresa al paciente en un estadio 4. Y lo que es muy importante, porque también es considerado un factor pronóstico, es que se considera el grado tumoral como algo primordial. ¿Cómo se realiza? En un grado pobre, moderado o bajo, teniendo en cuenta, según esta clasificación, que es la última que se realizó, teniendo en cuenta el grado de necrosis y el estado mitótico. Ya aclarando estas particularidades de este tipo de lesión que voy a presentar, el objetivo de nuestro estudio es evaluar el algoritmo diagnóstico y tratamiento del sarcoma en el Instituto Oncológico Roffo, describir las características demográficas de los pacientes, el diagnóstico histológico, los tratamientos realizados, la evolución de los mismos, el seguimiento, tratar de valorar la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global y evaluar las situaciones especiales que por ahí íbamos a encontrar. Detectamos 2 mujeres jóvenes, por ahí que no encontramos en las publicaciones, y un hombre, en nuestra casuística, que por ahí resulta anecdótico. Es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional. El periodo comprendido es de 17 años, del 2000 al 2017. El criterio de inclusión son los sarcomas primarios de mama, que estén confirmados por diagnóstico de espécimen quirúrgico o biopsia. Se excluyen los carcinomas metaplásicos, carcinosarcomas y los carcinomas sarcomatoides. Se realizó la revisión de las historias clínicas, evaluando las características dichas, y luego en análisis de los datos. Del 2000 hasta el 2009 la revisión fue manual. Esto es un módulo de los libros de anatomía patológica. Se revisaron 3 módulos, de ahí vamos a las historias clínicas. De las historias clínicas se extraían los datos y completábamos desde el 2010 hasta el 2017 ya con una base informatizada que tenemos en el Instituto Roffo. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Estos son casos todos reales, operados y tratados en el instituto, diferentes tipos de sarcoma. Y encontramos que en el periodo estudiado de 17 años encontramos 5.442 pacientes tratados con patología maligna de la mama. El número de sarcomas confirmados fueron 20 los que incluyen el trabajo, en realidad fueron 26 y 6 fueron excluidos por diferentes causas, y esto representa el 0,36% de incidencia. En la publicación se describe que la incidencia es del 1% menor y la Clínica Mayo, por ejemplo, describe una incidencia del 0,01%. En cuanto a la distribución por sexo, encontramos lo esperable según la bibliografía. 19 fueron mujeres, uno fue un hombre, el señor Domingo, que lo tenemos ahí en la foto, con el diagnóstico de un liposarcoma, que primero se hizo una tumorectomía con márgenes insuficientes. Fuera del instituto, cuando ingresó, le completamos la mastectomía sin evidencia de enfermedad, lleva 5 años libre de enfermedad. El liposarcoma de mama en el hombre, es considerado un tumor dentro de los que tiene buen pronóstico. En cuanto a la distribución por edad, encontramos una media de 50.5 años, una mediana de 49.3, acorde a la bibliografía, representando un 45% dentro de la década de los 40 y los 50 años y un 25% mayor de los 60. Y como un dato particular, un 30% de nuestra población eran mujeres entre 20 y 30 años, que la totalidad fueron carcinomas de tipo fuso celular. En cuanto al tamaño del tumor, de acuerdo a la bibliografía, también eran tumores avanzados, T2 de 5 a 10 centímetros, nuestra mayor población, teniendo tumores también de tamaño de 15, 20 y 26 centímetros. En cuanto al tipo de biopsia, la bibliografía lo que recomienda que la biopsia debe ser de tipo histológica.
para poder realizar la inmunohistoquímica. El 67% de nuestros pacientes se realizó con una biopsia de tipo core, el 11% con una biopsia incisional, el 17% con una biopsia incisional y una sola paciente, representando el 5%, se realizó una PAF, que en realidad se había realizado fuera del instituto. Esa PAF había sido negativa para células neoplásicas. Esa paciente ingresó a quirófano, se sacó la lesión, con una biopsia incisional se comprobó la malignidad y se realizó la mastectomía. En cuanto al tipo histológico, en realidad cuando uno ve la bibliografía, uno lo que encuentra es que en ningún trabajo coincide cuál es el sarcoma más frecuente. Hay trabajos que dicen que el más frecuente es el mixofibrosarcoma, en otro el angiosarcoma, en otro el cistosarcoma. En nuestra población fue el sarcoma de tipo fusocelular, representando el 50% de la muestra, en segundo caso el angiosarcoma. En cuanto al grado tumoral, acorde a la bibliografía y de acuerdo a lo esperable, encontramos que la mayoría de nuestra población, 13 pacientes, fueron de alto grado tumoral, acorde a la presentación, 3 pacientes grado 2, 1 paciente grado 1. En cuanto al estadio de inicio, también el 50% de la muestra representó un estadio 3, 2 pacientes estadio de inicio 2, varios de estos estadio 3 pacientes, si no me equivoco, los vamos a ver más adelante, progresaron en estadio 4, y 5 pacientes nada más, estadios iniciales considerados 1 y 2. En cuanto al tipo de cirugía, según hoy está considerado que se puede realizar una tumorectomía con un margen amplio. Los márgenes están realmente discutidos. La mayoría de los últimos artículos habla de que un margen de 1 centímetro para todos los sarcomas, menos para el angiosarcoma, que se consideran 3 centímetros, debería ser suficiente. El 70% de nuestros pacientes, igual de todas formas, por una relación volumen y mama, se realizó mastectomía. Se realizaron 2 tumorectomías únicamente, una mastectomía con BAC, lo cual hoy en día aclaro que también la bibliografía dice que no está indicado el vaciamiento, ni tampoco el ganglio centinela, por la baja incidencia de compromiso ganglionar. Sí tenemos la particularidad que está descrito que entre el 25 y el 30% de los pacientes con diagnóstico de sarcoma van a tener adenopatías axilares clínicamente o ecográficamente por lo menos sospechosas, pero en la gran mayoría de los casos, después cuando uno hace la biopsia histológica es negativo, y fue lo que pasó en este caso y en otro paciente que se realizó un sampling en primer nivel. Se realizaron 3 mastectomías con reconstrucción inmediata, lo cual uno fue un expansor definitivo con un dorsal, un TRAM, un skin sparing mastectomy, 3 reconstrucciones diferidas en pacientes que habían pasado más de los 3 años libre de enfermedad. Los 3 casos fueron con un expansor diferido, y una paciente estaba en plan para un colgajo para un defecto de cierre. Esta paciente progresó y nunca se realizó el colgajo. Cabe destacar que las 20 pacientes, o sea el 100% de la muestra, se consiguió una resección R0, pero 6 de nuestros pacientes requirieron una segunda cirugía como ampliación de márgenes para conseguir esto. Muy brevemente, para honor al tiempo, muestro casos. Esta es una recidida de un angiosarcoma, en la cual se realizó una resección con un dorsal para cubrir defecto. Esta es la paciente que le mostré, que se hizo un skin sparing con una reconstrucción con un expansor definitivo, en la cual presentó una recidiva a los 2 años. Se realizó la resección, se desinfló el expansor, se conservó y actualmente ya lleva 4 años libre de enfermedad. Otra paciente con otro carcinoma que tomamos una conducta completamente diferente, la mastectomía, y se realizó un colgajo de avance con un cierre simple sin necesidad de colgajo. Otra paciente en la cual se realizó un dorsal también con el único objetivo de cubrir el defecto. Y una paciente, la que publiqué antes, que se realizó el TRAM. Esta paciente también actualmente se encuentra libre de enfermedad. Esa foto de septiembre de hace 2 años. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, encontramos de que una sola paciente había realizado neoadyuvancia. Esa neoadyuvancia la había comenzado fuera del instituto, fue derivada del instituto por progresión de enfermedad, aumento del tamaño tumoral, se decidió la conducta quirúrgica, se realizó la mastectomía. Después se irradió y no realizó quimioterapia adyuvante. Sí encontramos que el 70% realizaron un tratamiento, digamos, adyuvante luego de la cirugía, el 50% realizó radioterapia y solo el 15% realizó quimioterapia adyuvante.
En cuanto a secundarismo, estadio 4, 5 pacientes fueron las que se encontraron en este estadio, representando el 25% de las muestras. La bibliografía dice que los sitios más frecuentes son el pulmón, hueso e hígado en ese orden. Concorde a esto, 3 tuvieron secundarismo de pulmón, 2 pacientes de inicio, 1 como progresión de la enfermedad, 2 hacia hueso, 1 de inicio y 1 como progresión de enfermedad. Cuando uno analiza con las curvas de Kaplan-Meier la sobrevida libre de enfermedad, uno en realidad esto encuentra lo esperable, en lo cual los primeros 2 años, que es el mayor riesgo, digamos, de recaída local, es donde tenemos la gran mayoría de los pacientes. Después hay una leve caída, pero con una tendencia hacia la meseta. Lo mismo sucede con la sobrevida global. Los pacientes que tienen secundarismo, que tienen recaída local, son los que tienen menor sobrevida global, eso es esperable. Y cuando uno valora la sobrevida global de los pacientes que recayeron y los que no recayeron, verdaderamente uno ve una diferencia realmente muy significativa entre las curvas, entre los pacientes que tuvieron una recaída y los pacientes que no, lo cual también es esperable. Entonces, con todos estos datos y con algunos datos más que por ahí no eran tan relevantes en el momento de la exposición, no existe, según la bibliografía, una característica patognomónica, para decirlo de alguna manera, en cuanto a las imágenes. Sí se describe que por ecografía lo más frecuente es que sean tumores voluminosos de tipo heterogéneos, con zonas sólidas, con zonas líquidas, pueden imitar un carcinoma invasor. Lo mismo que en la mamografía, pueden estar asociados a microcalcificaciones o no. Generalmente se ve como una lesión densa. Esto es una foto real de una paciente que me tocó operar hace exactamente 1 año y medio con un carcinoma fuso celular. El diagnóstico se realiza por biopsia histológica, como dije, preferentemente diferida. Nos aconseja la congelación intraoperatoria con la clasificación pertinente que comentamos previamente, y lo que sí es muy importante, valorar el grado, tamaño, adenopatía y metástasis, ya que estos son los 4 factores que en toda la bibliografía se observa, que son factores pronósticos y predictivos del comportamiento de la enfermedad, y fue lo que realmente encontramos en esas curvas. Cuando uno desglosaba, no lo desglosé acá para mostrarlo porque realmente es un N muy chico y no vale la pena, pero los pacientes que recayeron y que fue más son los pacientes de alto grado con tumor de grande de inicio y con secundarismo, obviamente. El mejor tratamiento es el quirúrgico, el R0. En cuanto a la radioterapia, no existe un consenso, los resultados son realmente contradictorios. Uno encuentra trabajos en los cuales se aconseja realizar radioterapia a prácticamente todos los pacientes, en otros que hay indicaciones precisas y en otros trabajos en los cuales se desaconseja realizar la radioterapia. Lo que sí, la radioterapia tiene estas indicaciones que son claras en las resecciones de tipo R1, R2, el alto grado tumoral que se considera tanto el G2 como el G3 y los tumores de 5 centímetros o más, y esto está extrapolado no por los trabajos de sarcoma de mama, sino por la experiencia en el sarcoma de partes blandas. ¿Sí? Que el único factor que acá no se tiene en cuenta obviamente es la profundidad, que sí se tiene en los miembros y no en la mama porque no existe. El rol de la quimioterapia está menos claro aún. ¿Por qué? Porque la respuesta está probada que realmente es muy baja, entre un 20 y un 40%, y hay trabajos que hablan de una respuesta aún mucho menor. No existe ningún tipo de consenso y sí lo que se recomienda es individualizar el tratamiento. En cuanto al seguimiento, tampoco existe, por todo lo expuesto, ninguna guía específica. Esto está realizado, sacado de la última guía de la ESMO, y es lo que nosotros realizamos en el instituto. ¿Sí? Como la recidiva se realiza preferentemente o primariamente en los primeros 2 años, el examen físico y las imágenes preferentemente de tórax, por ser el lugar más frecuente de metástasis, cada 3 o 4 meses, los primeros 2-3 años, y luego anual o semestral hasta el 5º año. Yo puse esto porque es lo que realizamos nosotros en nuestro instituto. En realidad, la guía ESMO dice de que si esto es un G1 o si tiene un tamaño menor a 5 centímetros, con factores pronósticos favorables, se puede hacer el control inicial en vez de cada 3-4 meses, cada 4 o 5 meses y después semestral. Como conclusión general, y que verdaderamente teniendo en cuenta los límites que tenemos, tanto con la bibliografía publicada como el N, la casuística, que es una patología muy poco frecuente y que es heterogénea, que no existe ningún estudio prospectivo ni series que permitan estandarizar un tratamiento. El mejor tratamiento, lo único que está aprobado, es la cirugía R0. La indicación formal de la radioterapia son las que dijimos. La quimioterapia realmente está muy discutida.
no está indicada en la mayoría de los trabajos por su baja respuesta y hay que personalizarlo. Generalmente los pacientes que reciben quimioterapia en nuestro instituto son las pacientes que recaen o que ya tienen secundarismo a distancia valorando riesgo-beneficio. Y obviamente los factores más importantes a tener en cuenta sin la bibliografía es y nuestra experiencia, la recidiva, obviamente el tamaño tumoral, el grado, que son los factores pronósticos más importantes. Obviamente para este tipo de lesiones, como para cualquier manejo de tipo oncológico, es fundamental el trabajo multidisciplinario. Y para finalizar, este también es otro caso personal, una chica que entra dentro de las mujeres de 28 años. Esta chica con un tumor fusocelular también, se realizó una mastectomía, se le colocó un expansor, luego quedó embarazada. Esta foto de hace más o menos 4 o 5 meses, así que ahora está con su hijo. Hay esperanza, por más que sea un sarcoma y tenga un mal pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ursino. Siempre me resulta interesante ver casuísticas, presentaciones de patologías raras o infrecuentes. Y ustedes, como centro de derivación que son, seguramente por eso reciben y han podido reunir esta casuística. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo te quería preguntar, mencionaste como objetivo del trabajo comparar la evolución de los sarcomas de la serie de ustedes con el sarcoma filoides maligno. Siempre, bueno, repetimos, conocimos que el sarcoma filoides cuando se maligniza, a veces se maligniza como liposarcoma o lipomixosarcoma, y hasta donde sabíamos en general la evolución no era tan agresiva como el resto de los sarcomas. Pusiste eso como objetivo, pero no vi que estuviera como conclusión. Sí, exactamente. Porque en realidad eran tantos datos expuestos que realmente sí, no lo puse. Lo que encontré, sí lo analicé, lo que encontré es lo que usted dijo, que realmente la evolución de los sarcomas filoides y su malignización es mucho más de mejor pronóstico, digamos, que el resto de los sarcomas. Perdón, ¿cuántos de estos eran filoides? Ninguno. Ninguno. No, porque lo terminé al final. Lo terminé excluyendo, ¿por qué? Porque en realidad en la definición de sarcoma, ¿sí?, cuando uno ve todas las definiciones de todos los autores, uno encuentra de que te divide los sarcomas primarios, los sarcomas inducidos, el más frecuente es por la radioterapia, el angiosarcoma es el más conocido, el más frecuente, y después a los sarcomas filoides, la gran mayoría de las definiciones lo sacan. Y uno lo que encuentra, y de hecho cuando lee los trabajos, en la gran mayoría de las publicaciones lo incluyen. En todos los trabajos que tienen más de 40, digamos, casos, está incluyendo también los sarcomas filoides. Solo en el estudio tunecino, que tenía 30 casos, y después en otro que tenía 24, no me acuerdo, me parece que era de Estados Unidos, eran los únicos que verdaderamente tenían sarcomas primarios. Entonces realmente, al ser una lesión tan heterogénea y obviamente al encontrar una diferencia tan disímil en cuanto al comportamiento, decidí excluirlo. Igualmente, lo que sí dice la bibliografía es que en realidad el tratamiento de sarcoma filoides debe ser exactamente igual a los sarcomas de mama primario. Eso sí. Sería interesante si lo pusieron como objetivo, bueno, ponerlo como conclusión, que sería interesante conocerlo, está bueno si tiene el dato, y si no, sacarlo de los objetivos. Sí. Y después mencionaste algunos, no sé si, no retuve la cifra, una serie de casos que tuvieron quimioterapia neoadyuvante, si no entendí mal. Un solo caso, una paciente que fuera del instituto había sido mal interpretado, se empezó con la quimioterapia neoadyuvante, tuvo progresión, nos llegó a nosotros derivado como una progresión de un carcinoma epitelial. Realmente, ante la duda, nosotros hicimos una biopsia en el consultorio con un punch, vino positivo para un sarcoma, por lo cual obviamente ya se había suspendido la neoadyuvancia ante la progresión, se realizó la mastectomía, y bueno, y después inclusive esa paciente no hizo quimioterapia adyuvante, hizo sí radioterapia. Bien. Sí, doctor. Muy bueno el trabajo, muy interesante. Te quiero hacer una pregunta, a ver si podés hacer algún comentario. Se me pasó, creo que no hubo, con respecto a la correlación que existe entre la punción histológica por el tipo de sarcoma y en la biopsia definitiva, ¿no es cierto?
¿Correlación? Sí. No, la verdad que no lo estudié eso. No lo estudié y verdaderamente no encontré. O sea, cuando uno, ya te digo, la revisión fue manual, así que fue realmente muy laboriosa, y uno lo que encontraba era en la biopsia que decía sarcoma de mama, de ahí me tenía que ir a la fichita a buscar la inmunohistoquímica, y generalmente lo que daba la inmunohistoquímica es lo que nos daba el resultado. Sí me pasó que decía sarcoma de mama primario en la biopsia, y después cuando íbamos a la anatomía patológica me venían sarcomas filoides. Esa fue la mayor discrepancia. Y ahí decidí, porque en realidad el N, si yo calculaba los sarcomas filoides, realmente se elevaba muchísimo. Y el título del trabajo era sarcoma de mama. Y cuando uno va a la definición, en la definición verdadera se excluye el sarcoma de mama, y de hecho la gran mayoría de los trabajos te dice, se excluye el sarcoma de mama, pero como el tratamiento es el mismo y el N es chico, nosotros lo agregamos. No me pareció, por eso lo excluí. Pero sí, realmente la mayor diferencia es que de sarcoma a sarcoma filoides, sí. ¿Alguna otra pregunta? Iseta, te pregunto, ¿qué es lo que te lleva a decidir si investigo o no la axila? Porque habían algunos que estaban, otros que no. No, es que en la realidad no hay indicación, no tiene indicación de ganglio centinela. Uno ante la punción no tiene indicación de ganglio centinela cuando uno ya tiene el diagnóstico de sarcoma, eso está claro en toda la bibliografía. La paciente que se hizo el vaciamiento fue una paciente que se operó antes que yo entrara al instituto, así que yo tenía el reporte de la historia clínica que se hizo el vaciamiento, se sacaron 25 ganglios y dieron todos negativos, se hizo un vaciamiento terrible. La segunda paciente, que en realidad fue un sampling, ahí sí yo estuve operado por la doctora Noblía, que no sé si está acá. La verdad que lo llevó a realizar el sampling del primer nivel porque realmente eran ganglios duros, pétreos, fijos, realmente muy patológicos, que uno dice, esto es una axila realmente comprometida. Sacamos un ganglio, negativo. Sacamos otro ganglio, negativo. Sacamos 4 ganglios, todo negativo. Bueno, se terminó ahí. Y la diferida vino todo negativo. Esos fueron los 2 casos que tuvimos. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor Ursuño. Gracias. La segunda comunicación es sobre el score IHC4+C y riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer de mama, del Instituto Privado de Mastología San Miguel de Tucumán, de los doctores Dana, Levin, Lías, Gómez y Joan. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Dana, soy tocoginecóloga y trabajo en el Instituto Privado de Mastología del doctor Raúl Joan y en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de San Miguel de Tucumán. Mi trabajo se llama SCORE IHC4+C y riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer de mama. Como sabemos, el carcinoma de mama es el más común en mujeres en todo el mundo y es la causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres. Si bien aumentaron las estrategias de detección precoz, su incidencia ha incrementado en los últimos años en todo el mundo, debido a la mayor esperanza de vida, al crecimiento de la urbanización y a la adopción de modos de vida occidentales. El cáncer de mama comprende un grupo de patologías que tienen características clínicas y comportamientos biológicos muy diversos. Entonces se desarrollaron técnicas denominadas microarray para permitir establecer el perfil genético de la enfermedad, lo que llevó a Perú y colaboradores en el año 2000 a establecer una clasificación molecular del cáncer de mama y permite de esta manera definir biológicamente distintos fenotipos. Luminal A y B, los cuales expresan genes relacionados con los receptores hormonales, sobreexpresión del HER2 y triple negativo. Con el advenimiento de los métodos diagnósticos de screening, un gran número de tumores con receptores hormonales diagnosticados tempranamente fueron de buen pronóstico. Hace unos años, los marcadores existentes no permitían establecer con exactitud la probabilidad de recurrencia en pacientes con cáncer de mama y se necesitaban más estudios como para poder identificar a aquellas pacientes que tenían un bajo riesgo de recurrencia y de esa manera evitar la quimioterapia.
y sus efectos adversos, que como todos sabemos son toxicidad cardíaca, leucemias secundarias, alteraciones en las funciones cognitivas y neurotoxicidad. Y en las pacientes jóvenes también resultan preocupantes todos los aspectos relacionados a la preservación de la fertilidad y a la función sexual. Surgieron entonces las plataformas genéticas, que proveen información pronóstica obtenida por evaluación de la expresión del genoma tumoral y de esa manera estimar el riesgo de recurrencia del cáncer de mama en pacientes con receptores hormonales positivos. Estas plataformas podían cambiar la recomendación del tratamiento adyuvante entre el 25 al 30% de los casos. Su utilización se ha asociado con una disminución del uso de la quimioterapia adyuvante. Y las plataformas, o sea, dentro de las plataformas genéticas que conocemos que son varias, una de las más ampliamente utilizadas es un clasificador de 21 genes que se comercializa bajo el nombre de Oncotype, que se realizaron numerosos estudios para su validación y que sabemos también que un bajo riesgo, un bajo score, se asocia a poco beneficio del uso de la quimioterapia. Para simplificar la determinación de los factores pronósticos y predictivos, se han intentado realizar desarrollar herramientas que sean equivalentes basadas en determinaciones inmunistoquímicas. Entonces, Cusick y colaboradores en el año 2011 crearon un score, un pronóstico, que combinaba la puntuación inmunistoquímica y HC4 más un score clínico. Y de esta manera proporcionaba información pronóstica sobre el riesgo de recurrencia similar a la proporcionada por Oncotype. El score IHC4 incluye los parámetros inmunistoquímicos, receptores de estrógeno, de progesterona, HER2 y Ki67, y el score clínico, que incluye las características clínico-patológicas, como el estado menopáusico, el tamaño tumoral, el grado tumoral, el compromiso ganglionario y también el tratamiento adyuvante. Sabemos que el IHC4+E es más sencillo y menos oneroso que Oncotype, ya que puede calcularse a partir de parámetros de la práctica clínica rutinaria y, Oncotype no tiene en cuenta por ahí los factores de riesgo clínicos. En la actualidad en la Argentina, ya hace unos años, se está implementando Oncotype en los casos seleccionados, pero no hay experiencia en la realización de este score. Entonces se plantearon los siguientes objetivos: evaluar las características de la población accesible en cuanto a la edad, a las características clínico-patológicas y al tratamiento recibido; evaluar el porcentaje de pacientes de la población accesible con recurrencia según el estadio, el compromiso ganglionar y si recibió o no quimioterapia; evaluar y comparar el valor del score entre dos grupos de pacientes según tratamiento con quimioterapia adyuvante y compromiso ganglionar; y evaluar el riesgo de recurrencia local y a distancia según el score. Este estudio tuvo un diseño metodológico exploratorio, descriptivo, de corte transversal y comparativo. La población accesible estuvo compuesta por 61 historias clínicas de pacientes codificadas que asistieron al consultorio de un reconocido mastólogo del medio entre el año 2010 y 2012. Las mismas tenían diagnóstico de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, y algunas tenían sin compromiso de ganglios linfáticos, otras que tenían de 1 a 3 ganglios linfáticos comprometidos o más de 4 ganglios que se habían sometido a una cirugía para extirpar el tumor con márgenes libres de resección y con estudio inmunistoquímico completo. Con las 61 pacientes se conformaron dos grupos. El primero, que es Q1, estaba compuesto por 16 pacientes que habían recibido quimioterapia, y el grupo Q2 por 45 pacientes que no recibieron quimioterapia. Las variables estudiadas fueron estado menopáusico, tamaño tumoral, estadios, grado tumoral, estado de los ganglios linfáticos, receptores de estrógeno, de progesterona, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2, Ki67, la fórmula para el cálculo de IHC4+E y el riesgo de recurrencia. Esta es la fórmula que, cabe destacar que a la hora de realizar el cálculo para saber los receptores de estrógeno, tuvimos que revisar nuevamente los vidrios de anatomía patológica, porque para hacer el cálculo de receptores de estrógenos, era necesario calcular el H-score. El H-score se calcula sumando
el porcentaje de células que se teñían intensamente, más el doble del porcentaje de las células que se teñían de manera moderada, más el triple del porcentaje de las células que se tiñen débilmente, y eso dividido sobre 10. De esta manera calculábamos el H-score para saber el valor de los receptores de estrógeno. En cuanto a los resultados, podemos ver acá en la tabla 1 que el 85% de las pacientes era posmenopáusica, con un seguimiento promedio de 6,1 años, con un mínimo de 5 y un máximo de 8. En cuanto a las pacientes con recurrencia, tenían un porcentaje del 12%, o sea, en total 7 pacientes. En cuanto a las características clínico-patológicas, vemos acá que el 70% de la población tenía tumores que eran inferiores a 20 milímetros. Y el compromiso ganglionar, tenemos que el 21% de las pacientes tenía de 1 a 3 ganglios comprometidos y 7% más de 4 ganglios comprometidos. Con los receptores de estrógenos vemos que el 38% tenía más de 200 del H-score, y que de la población estudiada el 45% tenía receptores de estrógeno mayor a 80% y un Ki 67 bajo en el 62% de las pacientes, o sea, un Ki por debajo de 10. El 86% tuvo cirugía conservadora, 26% realizó quimioterapia, y de las pacientes tratadas, el 95% fue tratada con tamoxifeno y el 5% con anastrozol. En cuanto a la distribución porcentual de pacientes con y sin recidiva discriminadas por estadio en cáncer de mama, como dijimos, el 12% presentó recurrencia, de las cuales, o sea, ese 12% correspondía a 7 pacientes, de las cuales 3 tenían estadio 1A, 2 estadio 2A y 2 estadio 2B, sin asociación significativa entre estas variables. En cuanto a la distribución porcentual de pacientes con y sin recidiva discriminadas por tratamiento quimioterápico adyuvante, vemos que no hay diferencia entre ambos grupos. El grupo que hizo quimioterapia tenía un 12,5% de recurrencia y el que no realizó quimioterapia un 11%, sin asociación significativa entre estas variables. Distribución porcentual de recidiva según compromiso ganglionar. Tenemos que las pacientes que no tuvieron compromiso ganglionar, 11% presentaron recurrencia, y de las pacientes que tenían de 1 a 3 ganglios, el 15%. Tampoco hubo asociación significativa entre estas variables. Vemos acá la distribución porcentual de las pacientes según la estratificación de riesgo por el score, y del total de la población accesible, 64% tenía bajo riesgo de recurrencia y el 18% tenía riesgo intermedio y 18% alto riesgo de recurrencia. En cuanto a la asociación entre el riesgo de recurrencia y quimioterapia, vemos que las pacientes que tenían bajo riesgo, el 85% no recibió quimioterapia, y de las pacientes que tenían alto riesgo, 55% no recibieron quimioterapia. En cuanto a la asociación entre la recurrencia y el riesgo de recurrencia por IHC 4+C, podemos ver que las pacientes que tenían bajo riesgo solamente tuvimos un 3% de recurrencia, o sea, una sola paciente. Y después, de las que tenían riesgo intermedio y riesgo alto, un 27% de recurrencia, con asociación significativa entre estas variables. Y en cuanto a la asociación entre recurrencia y compromiso ganglionar según el score, tenemos que las pacientes que no tenían compromiso ganglionar, el 77% era de bajo riesgo, mientras que las pacientes que tenían 4 ganglios comprometidos o más, el 75% tenía alto riesgo de recurrencia, con asociación significativa entre estas variables. Entonces, los planteos en la discusión es que el IHC 4+C podría ayudar en la toma de decisiones en aquellas pacientes en donde no está claro el beneficio del uso de la quimioterapia. IHC 4+C se correlaciona razonablemente con Oncotype con una concordancia global del 72 al 76%, que esto encontré en la bibliografía. Stephen y colaboradores en el año 2012 mostraron que en una población tratada con endocrinoterapia, el ensayo TEAM,
El IHC4+C proporciona una información pronóstica más fuerte que otra plataforma utilizada llamada Mamostrat. En un análisis retrospectivo de 101 pacientes que habían estimaciones de riesgo con Adjuvant Online y con el IHC4+C, el IHC4+C reclasificó más de la mitad de las pacientes estratificadas como de riesgo intermedio a bajo riesgo por el IHC4+C. También en otro trabajo en donde se sometió a un grupo multidisciplinario la decisión de realizar quimioterapia antes y después de la aplicación del SCORE, se vio que el SCORE podía proporcionar información útil en dos aspectos. Uno, en reducir las recomendaciones de quimioterapia en la población borderline. Y dos, proporcionar tranquilidad en los casos concordantes. En otro trabajo, que fue publicado en el año 2015, del doctor Peloroso, se vio que IHC4+C había dado una información con una concordancia con el Oncotype del 76%. Actualmente solo está validado en pacientes posmenopáusicos este score, pero también podría darnos información importante en las pacientes premenopáusicas, particularmente por el potencial beneficio que tendría el evitar la quimioterapia en estas pacientes. Y en este trabajo sí se encontró una asociación significativa entre el riesgo de recurrencia y la tasa de recurrencia. 6 pacientes de bajo riesgo recibieron quimioterapia que quizás si hubiésemos aplicado el SCORE podrían haberle evitado. La tasa de sobrevida global en este trabajo fue del 95% y de sobrevida libre de enfermedad del 88% durante el tiempo de seguimiento. Pero sería conveniente poder continuar el seguimiento hasta completar los 10 años. Alguna de las ventajas de este score es que su costo-efectividad y que usa inmunistoquímica, por lo tanto podría realizarse en la mayoría de los centros clínico-oncológicos de nuestra provincia. Y también es importante tener en cuenta las cuestiones de control de calidad y las variaciones que puede haber entre los distintos laboratorios, para que la confiabilidad y la reproducibilidad de IHC4+C sea validado de manera segura, necesitaría ser probado más ampliamente. Una desventaja que vi en la realización del trabajo fue la realización del puntaje del H-score, que fue un trabajo intenso y dependiente del operador. Y una limitación es también el pequeño tamaño de la muestra, lo cual probablemente influya en el escaso número de eventos. Y en nuestro medio, el uso del IHC4+C podría comportarse como una herramienta accesible, costo efectiva y confiable de estimación pronóstica para asistir en la decisión adyuvante en pacientes luminales. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Dana, por su presentación. Te quería preguntar dos cosas, doctora. Diga. Mencionó, dentro de uno de los 4 factores del IHC, el Ki-67, y ustedes, me pareció comprender que pusieron un punto de corte de 10, sin entrar a discutir la reproducibilidad del método. ¿Ese punto de corte de 10 lo pusieron ustedes? ¿Es un estándar en este IHC4? Lo encontramos en la bibliografía de esa manera. O sea, ese es el punto de corte, 10. Sí, 10% era el punto de corte. Porque por ahí están incluyendo como alto riesgo algunos que por ahí no lo son tanto, ¿no? Claro, puede ser. Pero ese es el punto de corte para este trabajo, 10. Uh-huh. Y así como mencionó que una serie de pacientes recibieron quimioterapia y tal vez no lo hubieran necesitado, sí. Vi que de los del grupo de alto riesgo, que tal vez no fueran mucho, que era un 18%, un 55% no habían recibido quimioterapia. Pero, ¿a qué lo atribuyen a eso? Quizás en esos momentos quien trató a la paciente, o sea, el médico tratante de la paciente, consideró que no tenía factores de riesgo como para recibir la quimioterapia. Uh-huh. Así que directamente, digamos, como no hay nada que no se aplicaba ningún tipo de plataforma ni nada, por ahí quedaba decisión del médico tratante o del comité si es que se trataba o no se trataba con quimioterapia. Pero bueno, de repente eso fue lo que encontramos, o sea, tenía un alto riesgo y la verdad que eso me llamó la atención a mí también, que más de la mitad no había recibido quimioterapia, 55%.
¿Alguna pregunta para la doctora? Bueno, sería interesante para correlacionar o poner como objetivo, no sé si evaluar la evolución de esos casos según el riesgo que hubieran evaluado ustedes y si el riesgo ese fue tal. Exacto, sí, ¿cierto? sí. Seguirlo en el tiempo, como decíamos, completar los 10 años de Necesitarían, seguimiento. claro, más casuística y bueno, más tiempo. También por ahí compararlo con Oncotype hubiese estado bueno también poder aplicar la otra plataforma y hacer una comparación. Muy bien. Bueno. Hay una pregunta, doctor Carvalho. Gracias. No, un comentario ese que vi que incluiste el trabajo de Peloroso, Sí. que se hizo, sí, que eran de pacientes del Austral. Un comentario, lo del Ki 67, igual en la fórmula está como un valor. Así Claro. que no es que se divide en la fórmula bajo o alto y eso define algo. Ujú. Está el Ki 67, bueno, en la fórmula, así que no haría al IHC4. Así. Claro, pero ella lo mencionó como Claro. alto, más de 10. Por ahí en la consideración de la comparación con el valor clínico. Claro, claro, sí, sí. Y bueno, y sí, con el Oncotype la concordancia sí fue bastante alta, que lo pusiste, que es el Sí, el 76%. 76%. Sí, en ese trabajo se incluyeron 25 pacientes y se hizo la comparación y bueno, dio una concordancia del 76%. Ujú. Solo eso. Gracias, doctor Carvalho. Gracias, doctora Ana. Gracias. Pasamos a la tercera presentación, que es sobre falsos positivos en imágenes ecográficas categorizadas BI-RADS 4, hallazgos de biopsias percutáneas de TCBA, de los doctores Fernández Ábalos, Benesperi, Miller, Tarigen, Tortosa y Hacha. Doctora. Buenas tardes, soy la doctora Nadia Fernández Ábalos, pertenezco al Centro de Diagnóstico TCBA, que fue donde realicé este trabajo que se titula Falsos positivos en imágenes ecográficas categorizadas BI-RADS 4, hallazgos de biopsias percutáneas. Bueno, como sabemos, el cáncer de mama representa la patología oncológica más frecuente en la mujer. En nuestro país es el cáncer de mayor incidencia, con una tasa de 71 casos por cada 100.000 mujeres. Y inicialmente la única manera de tomar una muestra de tejido mamario ante la sospecha de una patología era a través de la cirugía. Con el desarrollo de los métodos de imagen, luego se logró tomar muestras de manera menos cruenta, al principio con estereotaxia mediante mamografía, luego apareció la biopsia por ultrasonido, más adelante la biopsia por resonancia. Pero como bien sabemos, la ecografía constituye la modalidad de elección en los procedimientos intervencionistas, dadas sus ventajas francas, como por ejemplo mejor tolerancia por parte de la paciente, mayor disponibilidad, más económica, no requiere reposicionamiento durante el procedimiento, no lleva radiación ionizante, entre otras ventajas. Bueno, los objetivos de este trabajo fueron conocer el porcentaje de hallazgos benignos diagnosticados por biopsia percutánea ecoguiada en lesiones inicialmente categorizadas BI-RADS 4 y determinar el valor predictivo positivo de la ecografía mamaria en nuestra población. Bueno, como material y métodos, es un estudio observacional retrospectivo de corte transversal, ya que se revisaron resultados anatomopatológicos de biopsias percutáneas guiadas por ecografía realizadas en TCBA durante el periodo de un año, desde junio de 2016 a junio de 2017, a pacientes que acudieron con estudios tanto de nuestra institución como de otros centros de diagnóstico. Dentro del total de la muestra hubo 2 varones y el resto fueron mujeres, y el rango de edades fue de entre 20 a 83 años con un promedio de 44,2. Los criterios de inclusión fueron lesiones benignas diagnosticadas por punción percutánea, los criterios de exclusión, lesiones malignas, lesiones precursoras teniendo en cuenta el posible upgrade en biopsia quirúrgica y quistes BI-RADS 2, los cuales probablemente acudieron a realizarse una biopsia aspiración para aliviar la sintomatología de la paciente. Bueno, procedimiento. Los procedimientos realizados fueron punciones biopsias citológicas mediante aguja fina o histológicas mediante core biopsy con agujas de 14 gauge guiadas por ecografía. Esas muestras son enviadas al Hospital Italiano, donde son analizadas por el Departamento de Anatomía Patológica. Cuando recibimos el resultado,
lo que se hace es comparar, digamos, con la imagen que evaluamos para ver si el resultado es concordante o no. Y se van registrando todos los resultados en una base de datos de Excel, que fue la que revisamos para realizar el trabajo. Una vez con todos los resultados, fuimos a buscar las imágenes que encontramos en nuestros archivos y reclasificamos según el léxico VIRATS para ecografía, de acuerdo a sus características de imagen. Bueno, entonces, contamos con 378 resultados anatomopatológicos de biopsias percutáneas histológicas y citológicas. Dentro de esa población, 136 fueron positivos para cáncer de mama, 13 requerían biopsia excisional, dado que eran lesiones papilares, lesión esclerosante compleja, cicatriz radial o hiperplasia ductal atípica, y 229 resultados eran benignos, pero entre ellos 30 eran quistes y 10 no fueron encontrados en los archivos de imágenes. Bueno, este es el total de las biopsias realizadas, en donde el 61% correspondió a lesiones benignas, el 3% a lesiones indeterminadas y el 36% a carcinoma. Los criterios de exclusión fueron lesiones malignas, 136, 13 resultados indeterminados, 30 PAF de quistes y 10 que no encontramos registros de imagen. Por lo tanto, se redujo el número a 189, que fueron las lesiones que estudiamos y que reclasificamos con los predictores de imagen de VIRATS con resultado benigno, que fueron las que reclasificamos. Y para la reclasificación se tomaron en cuenta los términos asignados a los hallazgos de imagen de acuerdo al vocabulario VIRATS sobre ecografía mamaria, categorizando en 2, 3, 4, 4A, 4B y 4C. La categorización más frecuentemente reasignada fue 4B con un 42% correspondiente a 80 casos, luego 4C con un 25% correspondiente a 46 casos, un 16% VIRATS 3 que correspondió a 30 casos, 13% VIRATS 4A, 25 casos, 3% VIRATS 4, 6 casos y un 1% que se recategorizó VIRATS 2, que fueron 2 ganglios intramamarios. Bueno, estos son los porcentajes de reasignación de categorías, como les expliqué recién, en donde la categoría más frecuentemente reasignada fue VIRATS 4B con un 42%. La frecuencia de lesiones. Bueno, dentro de las lesiones lo más frecuentemente encontrado fue fibroadenoma en un 41%. Y dentro de esta categoría lo más frecuentemente hallado fue fibroadenoma peri e intracanalicular. Luego, en orden de frecuencia, le siguieron cambios fibroquísticos, metaplasia apócrina, adenosis en un 20%, esclerosis nodular estromal en un 6%, quiste simple, pared de quiste con proceso inflamatorio en un 5%, entre otras lesiones de menor frecuencia. Como bien dije entonces, este es un gráfico que define la cantidad de resultados benignos, en donde la más frecuente fue el fibroadenoma con 78 casos. Luego, el siguiente orden de menor frecuencia de las siguientes patologías. Bueno, acá hay algunos ejemplos de imágenes. Por ejemplo, este es un fibroadenoma peri e intracanalicular, donde vemos que es un nódulo hipoecoico heterogéneo de forma ovalada y de márgenes microlobulados con orientación paralela al plano cutáneo, que se recategorizó VIRATS 4B. Este otro ejemplo también fue un fibroadenoma mixoide intracanalicular. En este caso se trata de un nódulo que es perpendicular al plano cutáneo y en uno de sus márgenes es parcialmente indefinido, por lo que se categorizó por esas características VIRATS 4C. Este otro también les quería mostrar porque es ovalado y es paralelo al plano cutáneo, pero sus márgenes son casi en su totalidad indefinidos, por lo que también se categorizó VIRATS 4C. Bueno, entonces, de 378 lesiones biopsiadas, es decir, del total de todas las lesiones que se biopsiaron, 61% fueron con un diagnóstico benigno. Las que nosotros revisamos y volvimos a mirar sus características de imagen fueron 189. Teniendo en cuenta entonces la probabilidad de malignidad de VIRATS,
y las subcategorías del BI-RADS 4, donde 4A va de un 2 a 10%, 4B de un 10 al 50% y 4C de un 50 a un 95%, en nuestra reclasificación 80 lesiones correspondían a un BI-RADS 4C, que sería más o menos un 42%, 46 lesiones a un BI-RADS 4B, 25%, 25 lesiones, un 13% a BI-RADS 4A, y 6 lesiones a BI-RADS 4, que fue un 3%. Es decir, que 157 lesiones, o el 83%, se clasificaron BI-RADS 4. Pero dentro de esto, 25, es decir, el 13%, tenía baja probabilidad de malignidad porque fueron clasificados BI-RADS 4A. El restante 17%, que eran 32 casos, correspondía a imágenes que podían haber sido clasificadas BI-RADS 3 y BI-RADS 2. El valor predictivo positivo de la ecografía mamaria en este estudio fue del 40%, contando con 136 casos verdaderos positivos y 199 falsos positivos. Esto se realizó teniendo en cuenta diagnósticos histológicos de biopsias percutáneas en base a resultados BI-RADS 4 y 5, pero de una heterogeneidad de exámenes que se realizaron no solo en nuestra institución, sino también en otros centros de imágenes. Si bien en nuestra institución la paciente es reevaluada previamente a realizarse la biopsia y en muchas oportunidades el procedimiento es suspendido por inconsistencia de la categoría BI-RADS previamente asignada, otras veces es difícil, dado que la paciente acude con mucha ansiedad y miedo, por lo que prefiere realizarse el procedimiento de todas formas. Muchas de las lesiones inicialmente categorizadas BI-RADS 4 probablemente fueron sobreestimadas por la mala utilización de los equipos de ecografía, los seteos, los focos, mal uso de ganancia, frecuencia, modo Doppler inadecuadamente seteado, etc. O por el uso incorrecto de la clasificación del sistema BI-RADS. Si bien en este trabajo solo se consignaron los datos de acuerdo a las características imagenológicas, sin tomar en cuenta los factores clínicos individuales como los antecedentes personales, la edad, los antecedentes heredofamiliares, hallazgos clínicos como si fuera, por ejemplo, un nódulo palpable o un rápido crecimiento en un determinado periodo de tiempo, etcétera, el 16% de las lesiones eran benignas, es decir, correspondían o eran probablemente benignas, correspondían a una clasificación BI-RADS 3 que podría haber sido controlada cada 6 meses y un 1% a BI-RADS 2 que directamente podrían haber sido controladas de manera habitual. Entonces, como conclusión, la ecografía es una herramienta diagnóstica muy útil, pero su principal limitación consiste en que es una metodología operador dependiente con una curva de aprendizaje variable, por lo cual consideramos fundamental el entrenamiento apropiado. El médico especialista debe conocer el equipo de ecografía con el cual trabaja y ajustar las técnicas correspondientes a la hora de realizar el examen. Debe saber el léxico BI-RADS para una correcta clasificación de los hallazgos y, en consecuencia, el manejo adecuado de la paciente, evitando así la realización de biopsias innecesarias. La asignación precisa de la categoría BI-RADS correspondiente a cada lesión determina la conducta a seguir por parte del médico derivante, y la importancia del entrenamiento de los médicos radica en la disminución justamente de los procedimientos innecesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernández Ábalos. Me quedo pensando, y no creo que sea una cuestión semántica, ¿por qué le pusieron el título de falsos positivos en imágenes ecográficas, cuando tal vez el falso positivo es cuando uno tiene un diagnóstico de carcinoma y después no lo haya? Me refiero a un diagnóstico marfim, más que una presunción por la imagen, y ni siquiera BI-RADS 5, sino 4, sino tal vez una discordancia entre la imagen y el resultado final. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé, le quería pedir que me explique, a mí me sorprende mucho el elevado porcentaje de casos BI-RADS 4, un 83% versus un 17% de BI-RADS 3 o BI-RADS 2, máxime tratándose de una serie que solamente seleccionaron los que habían dado resultado benigno en la punción y que además los recategorizaron, seguramente ciegamente, sin conocer el resultado, quiero creer o no lo sé, pero me llama mucho la atención ese gran porcentaje de BI-RADS 4 versus el resto.
esas dos cosas es como que no terminaba de comprender. Sí, en realidad lo que se hizo no es doble ciego el estudio, ni mucho menos. O sea, en realidad sí conocíamos los resultados. Justamente lo que teníamos era la base de datos con todos los resultados histopatológicos y sabiendo el resultado, buscar las imágenes. O sea, las imágenes en realidad se evaluaron ya sabiendo el resultado. Y se reclasificaron en cuanto a sus características de imagen y sin tener en cuenta los factores clínicos de la paciente. O sea, es puramente imagenológico los resultados. ¿Y eso que reclasificaron, tienen algún porcentaje de discordancia? ¿Eran qué porcentajes más bajos? ¿Cuántos se sobreclasificaron, se subclasificaron? Claro, en realidad justamente lo que queremos mostrar es que del 100% de las biopsias realizadas, esos porcentajes fueron los que fueron benignas y que igual hubiese sido acorde categorizar BI-RADS 4 en algunos casos y en otros casos no. Es más o menos acorde a la bibliografía el porcentaje de BI-RADS 4. Sí, doctor Misler. Perdón, no sé si será la hora, pero yo sinceramente no entendí bien el trabajo. O sea, ¿qué reclasificaron? O sea, ¿cuál es la original? ¿Son todas lesiones barra 4 originalmente? Sí, o sea, sí, no se son lesiones entiende BI-RADS qué es 4. lo que están... Porque vos estás diciendo que reclasificaron 80 y pico % de... Pero yo no entendí el trabajo. O sea, ¿de qué están reclasificando? Vos preguntás, ¿cuántas fueron subclasificadas? ¿Cuántas fueron No, yo no lo entendí. Discúlpame, pero no, si me puedes explicar, yo no lo entendí. Bien. El total de la muestra que yo tengo es el total de las pacientes que fueron biopsiadas, que acudieron tanto de nuestra institución como de otras instituciones y vinieron a biopsiarse. La mayoría tenía categoría BI-RADS 4 o BI-RADS 5. Los BI-RADS 5 dieron todos cáncer. Entonces, lo que se reevaluó fueron los BI-RADS 4 que fueron biopsiadas y por qué vinieron a biopsiarse, si realmente correspondía que vengan a biopsiarse. Eso fue lo que se evaluó. O sea, si realmente... Toda la muestra que vos mostraste eran originalmente BI-RADS 4. Claro, sí. Eso sí. no quedó claro, los 5 dieron positivo. Entonces, son las que excluí, por eso el título solamente dice BI-RADS 4. Pero hay muchas que están reclasificadas como BI-RADS 4 de vuelta, entonces no entendí la Exacto. O sea, sí, bueno, porque no en realidad, reclasificaron sí, todas. se reclasificó. Pero algunas quedaron como estaban. Sí, así es. Yo porque eso, la verdad que no lo entendí, me mareó. Sí, así es. Listo, okay. Listo. Y el porcentaje de valor predictivo positivo de la ecografía de ustedes fue 40%. Sí. Que me parece, en base, no sé, a los trabajos que vieron ustedes, a mí me parece bajo, pero es el que les dio. Sí, en realidad en la literatura es bastante variable porque como es un método operador dependiente hay algunos trabajos, no sé, uno de Berg, por ejemplo, que reportaba menos del 20%, hay otros trabajos con una muestra más pequeña que reportan casi del 60%. La verdad es que es bastante variable el valor predictivo positivo de la ecografía. Gracias. No, de nada. Doctor Dávalos. Sí, bueno, yo tenía algunas dudas. Hablan de BI-RADS 4, pero usted mostró en la lista final que había algún BI-RADS 3 y BI-RADS 2 también pulsados. Creo. Claro, justamente eso era lo que queríamos enfatizar, que muchas de las lesiones que se biopsiaron en realidad no había necesidad de ser biopsiadas. Bueno, no muchas, ese porcentaje Pocas. que mencioné, sí, eran pocas. Después quería preguntarle si eran todas lesiones palpables o no palpables o había de las dos cosas. La mayoría eran no palpables. Y tercero, no estoy de acuerdo que salgan de falso positivo las lesiones preneoplásicas. A mí me parece que... Eso se excluyó, justamente, tiene razón, por eso lo excluimos. No, pero está mal, porque no es un falso positivo una lesión preneoplásica, porque al final usted dice evitamos operaciones. La lesión preneoplásica, por lo menos hasta ahora, y son muy pocos los que no lo operan. Yo considero que una lesión preneoplásica, una hiperplasia típica, una carcinoma lobular in situ o una cicatriz, no es un falso positivo. No, claro, por eso no se incluyó. Lo mencioné como un porcentaje que dio lesión preneoplásica, pero como no
no contamos con el resultado quirúrgico final, no lo incluimos, solamente lo mencioné como que estaba dentro de los resultados. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, doctora Fernández Ábalos, muchas gracias. Terminamos por hoy. Gracias, buenas noches.